¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple cambio en tu entorno puede alterar profundamente tu vida? Imagínate que llevas algo tan pequeño como una piedra en tu bolsillo. No parece gran cosa, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que ese simple objeto podría ser la clave para desbloquear una vida llena de paz, claridad y propósito? Hoy quiero compartir contigo una historia inspiradora basada en enseñanzas budistas que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Había una vez un joven monje llamado Tenzin que vivía en un monasterio en las montañas del Himalaya. Desde muy pequeño, Tenzin había sido curioso y lleno de preguntas. Su maestro, el sabio Lama Dorje, lo apreciaba mucho por su espíritu inquisitivo, pero también sabía que Tenzin a menudo se perdía en sus pensamientos, preocupaciones y deseos. Una tarde, después de una intensa sesión de meditación, Tenzin se acercó al Lama Dorje con una expresión de frustración en su rostro. «Maestro, he estado meditando todos los días, siguiendo todas las enseñanzas, pero aún no encuentro la paz que busco. Mi mente está constantemente perturbada por pensamientos de duda, miedo y deseo. ¿Qué más puedo hacer para alcanzar la verdadera tranquilidad?» Lama Dorje sonrió con ternura y dijo: «Tenzin, a veces, la paz no se encuentra solo en la quietud de la mente, sino en el simple acto de recordar. Te voy a dar una tarea especial. Encuentra una pequeña piedra que te guste y llévala contigo en tu bolsillo donde quiera que vayas». Tenzin, sorprendido por la simplicidad de la instrucción, preguntó: «¿Y cómo puede una simple piedra ayudarme a encontrar paz interior, maestro?» Lama Dorje, aún sonriendo, respondió: «Esta piedra será tu recordatorio. Cada vez que sientas que tu mente se distrae o que el peso de tus pensamientos es demasiado grande, coloca tu mano en tu bolsillo, toca la piedra y recuerda el propósito de tu práctica. La piedra es un ancla para tu atención, una herramienta para mantener tu mente en el momento presente». Intrigado, Tenzin salió del monasterio y pasó horas buscando la piedra perfecta. Finalmente, encontró una pequeña piedra lisa, con un color gris azulado que le recordaba la calma del cielo al amanecer. La guardó en su bolsillo y volvió al monasterio. Durante los días siguientes, Tenzin siguió las instrucciones de su maestro. Cada vez que su mente se distraía durante la meditación o cuando sentía que las emociones negativas se apoderaban de él, colocaba su mano en su bolsillo, tocaba la piedra y respiraba profundamente, recordando su propósito. Al principio, Tenzin notó solo pequeños cambios. La piedra en su bolsillo era un recordatorio constante de mantenerse presente y consciente. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a notar algo más profundo. En lugar de reaccionar instantáneamente a sus pensamientos y emociones, empezó a observarlos con desapego. Comprendió que la piedra no tenía ningún poder mágico, más bien, le ayudaba a cultivar una práctica de autoconciencia y autorregulación. Un día, mientras Tenzin estaba caminando por el sendero montañoso, se encontró con una anciana que estaba sentada al lado del camino, llorando en silencio. Preocupado, se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba. La anciana levantó la mirada y le explicó que había perdido a su único hijo en una tormenta reciente. «Me siento tan sola y perdida», dijo entre sollozos. «No sé cómo podré seguir adelante». Tenzin, sintiendo la profundidad de su dolor, se sentó a su lado y, después de un momento de silencio, metió la mano en su bolsillo y sacó la piedra. «Entiendo tu dolor», dijo suavemente. «Aunque no puedo cambiar lo que ha sucedido, quiero darte esta piedra. Es un simple recordatorio de que, a pesar del sufrimiento, siempre podemos encontrar un lugar de paz en nuestro interior. Cada vez que te sientas abrumada por la tristeza, sostén esta piedra y respira profundamente, recordando que este momento, como todos los demás, también pasará». La anciana tomó la piedra y por un momento, una débil sonrisa cruzó su rostro. «Gracias», susurró. «Puede que sea solo una piedra,
pero también puede ser un símbolo de algo más grande. En los meses que siguieron, Tenzin continuó usando su propia piedra, cada vez más consciente de su valor. A través de esta práctica, comenzó a comprender una verdad más profunda de las enseñanzas budistas. La paz y la felicidad no se encuentran en la eliminación de nuestros desafíos, sino en nuestra capacidad para enfrentarlos con una mente clara y un corazón abierto. Lama Dorje, observando el progreso de Tenzin, se sintió orgulloso. «Has aprendido bien, Tenzin», le dijo un día mientras caminaban juntos por los jardines del monasterio. La verdadera sabiduría no es algo que se pueda enseñar con palabras. Es algo que se experimenta. Has encontrado una manera de transformar una simple piedra en una herramienta de crecimiento espiritual. Esta es una lección que no todos llegan a aprender. Tenzin, agradecido, inclinó la cabeza en señal de respeto. Maestro, me has mostrado que incluso en los objetos más humildes y en las prácticas más simples, podemos encontrar las claves para nuestra liberación. Lama Dorje asintió y añadió: recuerda siempre, Tenzin, que el poder de la transformación no reside en la piedra, sino en tu mente. La piedra es solo un medio para ayudarte a recordar lo que ya sabes en tu corazón. Con el tiempo, Tenzin se convirtió en un maestro sabio y compasivo, conocido por su habilidad para transmitir enseñanzas profundas a través de ejemplos simples y accesibles. Su historia de la piedra en el bolsillo se difundió por todo el reino, inspirando a muchos a encontrar sus propias formas de recordarse a sí mismos la importancia de la atención plena y la presencia en el momento presente. Y así, la lección de Tenzin se convirtió en una tradición en su monasterio. Cada nuevo estudiante recibía una piedra al comenzar su formación, no como un talismán mágico, sino como un recordatorio constante de que la verdadera práctica budista no se trata de escapar de la vida, sino de estar completamente presente en ella. El aire se volvía más frío a medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Tasi, aún sosteniendo su nuevo cuenco de mendicante, decidió que ya era hora de regresar al monasterio. Con pasos lentos y cuidadosos, comenzó a descender la colina, sus pensamientos girando en torno a las palabras de la anciana. Mientras caminaba, Tasi recordó las historias que había escuchado de los monjes mayores sobre cómo la sabiduría no siempre llega de los libros o de los maestros más respetados. A veces, se encuentra en los lugares más inesperados y de las personas más humildes. ¿Es esto lo que significa recibir lo que necesitas en lugar de lo que deseas?, se preguntó a sí mismo. Pensó en los días en que anhelaba más alimento, más comodidad, más certezas. Y aquí estaba ahora, con un simple cuenco y una lección que no podía medir con palabras. A medida que el camino se volvía más empinado, Tasi vio a lo lejos una pequeña figura que se acercaba. Cuando la figura se hizo más clara, se dio cuenta de que era Pema, un niño del pueblo cercano, que solía ayudar en el monasterio durante las festividades. Pema llevaba una canasta llena de frutas frescas. «¿Tasi?», gritó el niño con entusiasmo. «Los monjes me enviaron a buscarte. Dijeron que no has regresado en todo el día, y estaban preocupados». Tasi sonrió ante la inocente preocupación del niño. «Estoy bien, Pema. Solo he estado aprendiendo algunas lecciones fuera del monasterio hoy». Pema lo miró con curiosidad. «¿Qué tipo de lecciones?». «De otro maestro». Tasi pensó por un momento. «Sí, de otro tipo de maestro. Uno que no necesita libros ni templos para enseñar». El niño frunció el ceño, claramente confundido, pero asintió de todos modos. «Bueno, los monjes dijeron que te trajera algo de comida. Aquí tienes», dijo, ofreciéndole la canasta. Tasi miró el cuenco en sus manos y luego la canasta de Pema. Recordando las palabras de la anciana, decidió aceptar solo una manzana. «Gracias, Pema, pero esto es suficiente para mí», dijo mientras tomaba la fruta. Pema, sin embargo, insistió. «Hay mucho más en el monasterio, Tasi».
Puedes tomar más. Pero Tassi negó con la cabeza, sonriendo. Hoy he aprendido que a veces lo suficiente es todo lo que necesitamos. Y esta manzana es suficiente para mí. El niño finalmente aceptó y comenzaron a caminar juntos hacia el monasterio. Mientras avanzaban, Tassi sintió una nueva ligereza en su corazón. No era la falta de peso en su cuenco, sino una especie de paz que no había conocido antes. Una paz que venía de entender que, en la simplicidad y en la aceptación de lo que la vida ofrece, yace la verdadera libertad. Cuando finalmente llegaron al monasterio, los otros monjes los recibieron con alegría. El maestro se acercó a Tassi, notando el brillo en sus ojos. «Parece que tu viaje fue fructífero, joven Tassi», comentó con una sonrisa sabia. Tassi asintió, entregando su cuenco vacío. «Sí, maestro, he aprendido una valiosa lección sobre lo que realmente significa recibir». El maestro asintió, satisfecho. «Entonces, has comenzado a entender. Recuerda, Tassi, la sabiduría no siempre está en lo que buscamos, sino en lo que encontramos cuando no estamos buscando». Esa noche, Tassi se sentó con los otros monjes durante la cena, saboreando cada bocado, no solo de la comida, sino de la nueva comprensión que había ganado. Había empezado el día buscando llenar su cuenco, pero lo terminó con su corazón más pleno que nunca. La anciana en la colina le había dado más que cualquier alimento. Le había dado una perspectiva que cambiaría la forma en que veía el mundo para siempre. Y mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo claro de la montaña, Tassi cerró los ojos y agradeció no solo por la comida en su plato, sino por las enseñanzas inesperadas que la vida le había ofrecido ese día. Al día siguiente, Tassi se despertó antes del amanecer, como de costumbre. Mientras se dirigía al templo principal para el canto matutino, una serenidad profunda invadió su corazón. Las enseñanzas de la anciana resonaban en su mente como un eco constante, una melodía que lo acompañaba en cada paso. Se preguntaba qué más podría aprender de su nuevo entendimiento. Después de los cánticos, mientras los demás monjes se dispersaban para comenzar sus tareas diarias, Tassi decidió ir al jardín del monasterio. Era un lugar de calma donde se sentía en paz con la naturaleza. Allí, los monjes cultivaban hortalizas y flores, y se encargaban de mantener los senderos despejados y limpios. Mientras trabajaba en el jardín, Tassi notó una planta marchita en una esquina. Sus hojas estaban secas y caídas, como si hubiera sido olvidada durante mucho tiempo. Tassi, movido por un impulso, se arrodilló junto a la planta y comenzó a excavar con cuidado alrededor de sus raíces. Al hacerlo, descubrió que las raíces no estaban rotas, pero la planta había sido privada de agua. De inmediato fue a buscar un cubo de agua y, con suavidad, comenzó a verterla sobre la tierra reseca alrededor de la planta. Mientras el agua se absorbía lentamente en el suelo, Tassi pensó en la fragilidad de todas las cosas vivas. Reflexionó sobre cómo, al igual que esa planta, él mismo había necesitado alimento espiritual para crecer y florecer. A veces, todo lo que necesitamos es un poco de agua en el momento adecuado, se dijo a sí mismo. Mientras observaba cómo la planta comenzaba a levantarse lentamente, sintió una conexión profunda con el ciclo de la vida. Este acto simple de cuidar una planta marchita parecía reflejar su propio proceso de crecimiento interno. Unos días después, durante una de sus caminatas, Tassi se encontró nuevamente con Pema. Esta vez, el niño tenía una expresión preocupada en su rostro. «¿Qué te pasa, Pema?», preguntó Tassi, inclinándose para mirarlo a los ojos. Pema vaciló un momento antes de responder. «Mi padre está enfermo. Ha estado en cama por días y no parece mejorar. No sé qué hacer». El rostro de Tassi se suavizó con comprensión. Recordó las noches cuando era niño, cuidando de su propia madre enferma. A veces, lo más difícil es aceptar que no podemos cambiar ciertas cosas, dijo Tassi con suavidad.
pero lo que podemos hacer es estar presentes y cuidar con todo nuestro corazón. Pema asintió, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Vendrías a verlo, Tassi? Quizás tú podrías ayudar. Aunque no era un sanador, Tassi no pudo negarse a la petición del niño. Así que lo siguió a su casa, un pequeño refugio en el borde del pueblo. Allí, en una cama modesta, yacía el padre de Pema, con la piel pálida y el aliento pesado. Tassi se arrodilló a su lado y le tomó la mano, notando lo frágil y fría que estaba. Recordando lo que había aprendido de la anciana y de su propia experiencia, cerró los ojos y comenzó a recitar una oración silenciosa, enviando pensamientos de paz y sanación. Después de un rato, abrió los ojos y miró a Pema. «No soy un sanador, Pema, pero puedo quedarme contigo y con tu padre. A veces, solo estar aquí es suficiente». Durante las siguientes horas, Tassi permaneció junto al lecho del padre de Pema, ofreciéndole agua, limpiando su frente y susurrando palabras de consuelo. Mientras el día se desvanecía en la noche, una sensación de calma llenó la pequeña casa. Aunque el padre de Pema seguía enfermo, parecía más tranquilo, y Pema también. Tassi se dio cuenta de que, a veces, el mayor regalo que uno puede dar es su presencia y su compasión. En los días que siguieron, Tassi visitó a Pema y a su padre con regularidad, trayendo alimentos del monasterio y ayudando en todo lo que podía. Durante este tiempo, reflexionó profundamente sobre el significado de la compasión y el acto de dar sin esperar nada a cambio. Recordó las palabras de su maestro sobre la sabiduría que se encuentra en los lugares más inesperados y comprendió que la verdadera enseñanza no siempre venía de los libros o de las palabras de los sabios, sino de las acciones sencillas y desinteresadas de la vida diaria. Una mañana, mientras ayudaba en el jardín del monasterio, vio a Pema corriendo hacia él con una gran sonrisa en su rostro. Mi padre ha mejorado. Está de pie y caminando. Dice que se siente mucho mejor. El corazón de Tassi se llenó de alegría. Abrazó a Pema y sintió una profunda gratitud por haber sido parte de ese pequeño milagro. Aquel momento le enseñó que, aunque no siempre podemos cambiar el curso de la vida, podemos influir en el mundo con nuestros actos de bondad y presencia. De regreso en el monasterio, Tassi encontró al maestro meditando bajo un viejo árbol. Se acercó y se sentó a su lado, compartiendo el silencio. Después de un rato, el maestro abrió los ojos y sonrió. «Has aprendido mucho, Tassi. El verdadero camino del Buda no está en buscar la iluminación para uno mismo, sino en aliviar el sufrimiento de todos los seres. Estás en el buen camino». Tassi asintió, entendiendo que su viaje apenas comenzaba. Había encontrado un nuevo propósito en la compasión y la presencia, y estaba listo para continuar aprendiendo y creciendo, tanto dentro como fuera del monasterio. El tiempo continuó su curso en el monasterio, con Tassi inmerso en sus estudios y prácticas diarias. Sin embargo, algo había cambiado en él. La experiencia de ayudar a Pema y a su padre le había dejado una marca profunda. Se daba cuenta de que las enseñanzas del Buda eran algo vivo, algo que debía ser practicado con cada respiración, con cada acto de bondad y compasión. Un día, mientras Tassi meditaba bajo el mismo árbol donde había hablado con el maestro, sintió una presencia cercana. Abrió los ojos y vio a la anciana que había conocido meses atrás, la misma que le había dado las primeras enseñanzas sobre la naturaleza del sufrimiento y la compasión. Ella le sonrió, y él inclinó la cabeza en señal de respeto. «Has avanzado mucho desde la última vez que hablamos, joven monje», dijo la anciana con una voz suave pero firme. «¿Qué has aprendido en tu camino desde entonces?» Tassi pensó por un momento antes de responder. «He aprendido que la compasión no es solo un sentimiento, sino una acción. Es estar presente con los demás en su dolor, ofrecerles consuelo y apoyo, incluso cuando no podemos cambiar su situación. He aprendido que el verdadero propósito de nuestras prácticas es servir a los demás,
aliviar su sufrimiento y traer paz. La anciana asintió, satisfecha con la respuesta. Eso es sabiduría. Tassi, la verdadera iluminación no es un estado distante que alcanzamos al final de nuestro viaje. Es el acto de abrir nuestros corazones, de ser plenamente humanos y plenamente compasivos, momento a momento. Mientras hablaban, Tassi notó que la anciana tenía un aire de serenidad que irradiaba paz. Se dio cuenta de que había mucho más que podía aprender de ella. Maestra, ¿cómo puedo seguir aprendiendo y creciendo en este camino? Siento que hay tanto que aún no comprendo. Ella sonrió y se inclinó un poco hacia él. Tassi, el aprendizaje nunca termina. Incluso los más sabios siguen aprendiendo hasta su último aliento. Lo que puedes hacer es permanecer abierto y humilde, dispuesto a aprender de cada persona y de cada experiencia. Mantén la mente clara y el corazón abierto, y estarás siempre en el camino correcto. Con esas palabras, la anciana se despidió, dejándolo con una profunda sensación de paz y claridad. Tassi se quedó bajo el árbol, reflexionando sobre todo lo que había aprendido y sobre todo lo que aún tenía por descubrir. Sintió un profundo agradecimiento por los maestros, tanto humanos como situaciones, que lo habían guiado en su camino. En los meses siguientes, Tassi se dedicó aún más a su práctica, no solo dentro del monasterio, sino también en el mundo exterior. Visitaba regularmente el pueblo cercano, ayudando a quienes lo necesitaban, ofreciendo no solo comida y medicinas, sino también su presencia y compasión. Se dio cuenta de que cada acto de bondad era una forma de meditación en acción, un paso hacia la verdadera comprensión de la naturaleza de la vida. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, vio a Pema con su padre, ambos sonriendo y disfrutando del sol de la tarde. Pema corrió hacia él, saludándolo con alegría. «Tassi, mira, mi padre está completamente recuperado. Todo gracias a ti». Tassi sonrió y negó con la cabeza. «No, Pema, no fue gracias a mí. Fue gracias a tu amor y a tu dedicación. Fue gracias al poder de la compasión y la comunidad». El padre de Pema se acercó y le estrechó la mano. «Tassi, nunca podremos agradecerte lo suficiente por todo lo que hiciste por nosotros». «Lo que hice fue lo que cualquiera habría hecho», respondió Tassi con humildad. «Lo más importante es que sigamos cuidándonos unos a otros, compartiendo nuestra compasión y apoyo. Esa es la verdadera enseñanza del Buda». Mientras se despedía de Pema y su padre, Tassi sintió una profunda paz en su corazón. Sabía que su camino no era fácil y que aún tenía mucho que aprender, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Y con cada paso que daba, sentía que se acercaba un poco más a la comprensión de la verdadera naturaleza de la vida y la compasión.